Saludos afectivos reciban todos quienes nos ven y escuchan a través del presente audiovisual, en especial a los miembros del jurado, doctora María Godoy, doctora Leila Ramírez, tutor académico, metodológico, profesor y abogado Sergio Paredes, autoridades de la Universidad Valle del Mongoy. Bienvenidos todos a la presente disertación con motivo a la defensa de nuestro trabajo especial de grado, titulado Consideraciones jurídicas sobre la potestad reglamentaria en el municipio venezolano. A tales efectos estaremos desarrollando los aspectos preliminares del municipio venezolano, los instrumentos jurídicos para posibilitar sus competencias, la potestad reglamentaria, su fundamento jurídico, su importancia y presencia en el municipio venezolano y por último las consideraciones finales apoyadas en la opinión de los expertos. Ahora bien, entre los aspectos preliminares sobre el municipio venezolano es necesario desarrollar un concepto sobre lo que es el municipio. Cabanelas expresa que el municipio es la primera o menor de las corporaciones del derecho público, integrada por las autoridades y sus habitantes de un término jurisdiccional. Por su parte, nuestra Carta Magna, a través del artículo 168, señala que los municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la ley. Asimismo, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 2, concatenado con el artículo ya mencionado, señala que el municipio constituye la unidad política primaria de la Organización Nacional de la República. Asimismo, esta Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a través del artículo 3, define lo que es la autonomía del municipio, siendo la misma política, normativa, tributaria y administrativa. La política, pues ese derecho que tienen los venezolanos a elegir sus autoridades dentro del municipio, como los concejales y el alcalde. La autonomía normativa, que se le da la competencia a los concejales para crear ordenanzas y la competencia a nuestros alcaldes para crear reglamentos. La autonomía tributaria, que no es otra cosa que crear tributos, ingresos propios del municipio, y la autonomía administrativa, que es la administración del patrimonio en cada una de nuestras alcaldías, las cuales tienen ciertas competencias establecidas en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 56 hasta el artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, iniciando con las competencias propias relacionadas al ámbito territorial o espacial dentro del ordenamiento territorial, como las calles, las avenidas, urbanizaciones, información que siempre se encuentra presente dentro de la Dirección de Catastro, asimismo en lo histórico y cultural, en lo ambiental y de protección, por ejemplo, las instituciones educativas de los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica o universidades que se encuentren ubicadas dentro del territorio municipal. Por otra parte, tenemos las competencias concurrentes señaladas en el artículo 57, y no es otra cosa que esa cooperación que se lleva a cabo dentro de los diferentes niveles, tanto nacional, estatal y municipal. Las competencias descentralizadas, que es la administración de los respectivos recursos propios de cada municipio. Las delegadas, establecidas en el artículo 59, provenientes del Estado federal, en la procura de mejorar la eficiencia y calidad de los diferentes servicios públicos. En cuanto cuanto a los instrumentos jurídicos para posibilitar las competencias antes señaladas,
Es necesario destacar que el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Por su parte, Osorio expresa que los poderes de gobiernos interdependientes y coordinados representan el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, razón por la cual es necesario tomar en consideración la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuando a través de los principios de sujeción, limitación, legalidad, motivación, responsabilidad en lo civil, político y administrativo y la seguridad jurídica, se pueden llevar a cabo las diferentes actuaciones de nuestros alcaldes en los territorios, siempre respetando los derechos de cada uno de los ciudadanos, permitiendo con ello la mayor suma de felicidad posible en cada uno de sus habitantes. Tomando en consideración los principios antes señalados, es necesario destacar que dentro del ámbito territorial del municipio se encuentran presentes dos instrumentos jurídicos de gran importancia, como lo son las ordenanzas y los reglamentos. Las primeras de ellas, señaladas en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y no es otra cosa que los actos que sanciona el Consejo y que posteriormente son publicados en Gaceta Oficial. Asimismo, los reglamentos, según lo estima Cabanelas, son las disposiciones metódicas y de cierta amplitud que sobre una materia y a falta de la ley o para complementarla dicta un poder administrativo. Es necesario destacar que los reglamentos no pueden estar a expensas de la ley, sino que deben respetar en todo momento lo establecido en la ley. Por su parte, Lares señala que la potestad reglamentaria son actos administrativos de efectos generales, por cuanto son actos productores de consecuencias jurídicas, emanadas de autoridades administrativas y están sujetas al principio de legalidad y al consiguiente control de legalidad por parte de los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa. El Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Constitucional número 271 de fecha 25 de abril del 2000, en su carácter pedagógico, entiende por reglamento toda declaración escrita y unilateral creadora de reglas de derecho de aplicación general dictada por el Poder Ejecutivo con rango inferior a la ley. Con esto cedo la argumentación a mi compañero Frangel Juárez. Gracias, María. Muy ciertamente mi compañera mostraba el horizonte de la potestad reglamentaria como una prerrogativa del Estado, tal cual lo señala el doctrinario Araujo Juárez, en el cual fundamenta la potestad reglamentaria en tres principios claves, como lo son el histórico, el material y el formal. Con aditamento a lo expuesto, el referido autor explica la potestad reglamentaria en tres teorías, entre ellas la teoría del poder discrecional, en el que el Poder Ejecutivo debe de someterse a la misma norma que está dictando, la teoría de la autorización de poderes, en el que el Poder Legislativo autoriza al Poder Ejecutivo para que dicte normas jurídicas y que éstas se conciban como verdadera legislación, y la teoría de los poderes propios, en la que desestima las anteriores y expresa el reconocimiento del ejercicio de poderes propios del Poder Ejecutivo inherente al ejercicio de la función administrativa, es decir, de poderes que dinaman de su propia naturaleza. Con esto emerge el pronunciamiento jurisprudencial del Máximo Tribunal de la República en su Sala Político-Administrativo de fecha 12 de junio del 2003. Cito: al sostener que el Ejecutivo participe en cierta medida en la elaboración de normas a través de diversas técnicas de delegación,
La delegación, a su vez, puede revestir variadas formas dependiendo de la voluntad constitucional, desde las habilitaciones para dictar actos de rango legal, con lo que el Ejecutivo se convierte en un auténtico legislador, o para desarrollar materias reservadas a la ley por medio de actos de inferior jerarquía, siempre que se sujete a determinados parámetros. En este acontecer es menester tener en cuenta los requisitos materiales y formales del reglamento, versando el primero en que no debe recaer en materia vaga o artificiosa a la luz del artículo 236, ordinal 10 constitucional, en el que explica que el reglamento no debe contrariar la norma que le da origen. Siguiendo este sendero, y a juicio de Caicedo, no todas las leyes pueden ser objeto de reglamentación, en virtud de que aquella cuya ejecución corresponda fundamentalmente a las autoridades judiciales no pueden ser reglamentadas, mas sí lo serán aquellas que deban ser ejecutadas por las autoridades administrativas. La forma y el procedimiento, que a la luz del artículo 236, ordinal 10 de la Carta Fundamental de la República, en concatenación con los artículos 80, 89 y 90 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, indica unas fases de cumplimiento que debe de tener el reglamento, a saber, la iniciación proveniente del órgano ejecutivo, la consulta pública que garantiza el derecho constitucional a la participación ciudadana, la aprobación por parte del Poder Ejecutivo que lo dicta y su posterior publicidad en la Gaceta Oficial, a la luz del artículo 72 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. En este orden de ideas nos adentramos aún más a la potestad reglamentaria del municipio venezolano. En la actualidad, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en su artículo 54, ordinal 4, establece que los decretos son los actos administrativos de efecto general dictados por el alcalde y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal. El alcalde reglamentará las ordenanzas mediante decreto, sin alterar su espíritu, propósito o razón, y en todo caso deberán ser publicadas en la Gaceta Municipal. Partiendo de esto, la ARES clasifica los reglamentos en ejecutivos, que estos emanan de una ley, los independientes, que si bien no provienen de una ley propiamente, estos son de necesidad para la claridad jurídica. Los delegados, en el cual el Poder Legislativo, entiéndase el Consejo, otorga esta potestad al alcalde en su representación de ejecutivo para que amplíe la ley municipal, y los reglamentos de necesidad que surgen en situaciones extremas, verbigracia, calamidad pública. En este acontecer, Paredes lo sistematiza en dos: los reglamentos dependientes, que son contentivos de los ejecutivos y delegados, y los reglamentos autónomos, que contemplan los reglamentos independientes o autónomos propiamente dichos y los reglamentos de necesidad. En este camino se hace necesario responder el por qué y para qué de la importancia de los reglamentos en el ámbito municipal. El por qué alude a los aspectos de vital importancia en el ámbito de la administración pública, y el para qué se traduce a los fines que se cumplen, haciendo valioso asomar en este punto que el instrumento jurídico se extingue bien por mandato del Poder Ejecutivo, entendiéndose el alcalde, que es el quien dicta el reglamento, o por disposición del Poder Legislativo, para ello el Consejo, o por mandamiento del Poder Judicial. Dicho esto, del presente trabajo me permito leer las siguientes consideraciones. La Constitución, desarrollado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, creó un cuerpo político territorial autónomo de poder público federal y estatal, pero en armonía con ello, obedeciendo el orden constitucional establecido. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo, no ha propiciado ninguna descentralización. El representante del Ejecutivo Municipal, por más que esté sometido a la legalidad, posee una amplia discrecionalidad que debe emplear en servicio de la colectividad.
El alcalde no puede ser tímido en la realización de sus funciones, está obligado a satisfacer las demandas sociales. Habiendo pues concluido con la socialización de nuestro trabajo especial de grado, titulado Consideraciones Jurídicas sobre la potestad reglamentaria en el municipio venezolano, no nos queda más que agradecer por su atención a ustedes, señores del jurado, tutor académico y metodológico, Universidad Valle del Mongoy, familiares y amigos que durante estos 5 años nos han acompañado para obtener este logro como resultado. A todos, muchas gracias.